Buenas noches, señor Daniel. Le saluda la estudiante de psicología Milagros Calvo de la Universidad Tecnológica del Perú. Actualmente me encuentro cursando el tercer ciclo y bueno, me gustaría saber acerca de ¿cuál es su nombre? Buenas noches, señorita. Mi nombre es Eduardo Daniel, ¿Qué edad tiene? 62 años. Muy bien, señor Daniel. Bueno, le comento que esta entrevista se va a tratar acerca de básicamente lo que se trató o lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori. Y me gustaría saber si es que usted me autoriza a poder grabar algún audio en el cual quede como constancia esta entrevista. Sí, no hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, señor Daniel, para iniciar me gustaría que usted pueda explayarse y me pueda contar a detalle cómo fue su vivencia en este gobierno. Iniciaremos con la primera pregunta. ¿Cuál considera que fueron los principales problemas económicos en el gobierno de Alberto Fujimori? En su gobierno de Alberto Fujimori, claro, cuando, cuando hubo el paquetazo, como dicen, ¿no? El paquetazo, el zapatazo, eh, cualquier ser humano, cualquier persona se sorprendió la economía que subió. Era inmenso el poder, el cambio de la moneda, pero gracias a Dios, pues ese tiempo nos sorprendimos y nos sorprendió a todos el golpe de la economía, ¿no? Y gracias pues a eso es que ahora vivimos económicamente solvente. Claro, Sí, claro, usted me comenta acerca de la hiperinflación que se vivió en ese tiempo, ¿no es así? ajá. Y bueno, sí, tenemos conocimiento de que se afectó varios sectores y es más, se quedó bastante vulnerado lo que es lo que es la gente trabajadora, ¿no es así? Bueno, y en el aspecto político, ¿usted qué me podría conversar acerca de este gobierno? No soy mucho de política, pero aquel tiempo que vivimos era asombroso su gobierno de Fujimori porque era un presidente para la gente pobre, para gente de provincia más que todo. Él puso pues muchas cosas para la gente pobre, tanto y eso que aquel tiempo en su primer gobierno reinaba el terrorismo, pues había mucho terrorismo en Perú y la gente pobre pues realmente éramos muy pobres y encima que vivíamos con el terror del terrorismo, ¿no? Sí, sí, eso era muy, muy fuerte para Perú, sí. Pero a margen, pues el gobierno Fujimori para la gente pobre hizo muchas cosas como agua, luz y los colegios y regalo para el colegio, las computadoras, y tantas cosas que hizo para la gente pobre. La verdad que hizo mucho el gobierno Fujimori, hizo muchas cosas para Perú, más que todo para gente pobre. Claro, usted me habla mucho de el apoyo que hubo hacia su población, ¿no es así? Eh, Abarcando el tema político, ¿no? Se habla mucho de que este gobierno se trató de ser autoritario debido a que se vivió un autogolpe en el año 1992, ¿no? Y además se sufrió lo que es la modificación, ¿no?, de la Constitución, que lo llevamos hasta el día de hoy. Eh, ¿Usted considera que quizá este gobierno fue autoritario? Yo creo que el pueblo mismo necesitaba ese clase de gobierno, porque con ese carácter supo dominar al terrorismo, supo cambiar muchas cosas.
Pero al margen, pues la corrupción seguía en otro estilo, ¿no? Como comprarse la comunicación y tantas cosas que nos hizo ver la realidad, él, cómo se manejaba el país, ¿no? Era claro que la corrupción y tantas cosas que hay, ahora se ve tan claro que en todo gobierno había corrupción, ¿no? Hay corrupción, Claro, sí. es así. Muy bien, ahora hablaremos acerca del aspecto social. Eh, ¿Usted cómo considera que fue este ámbito en su gobierno? ¿Cómo? El aspecto social, pues abarcamos, ¿no? Acerca de lo que fue las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Especialmente también puede abarcar el tema de la lucha contra el terrorismo. Claro, porque si no se hubiera puesto así el hombre como por ejemplo actualmente tanto se habla de Bukele, ¿no? El hombre pues ha combatido la delincuencia en su país y yo creo que Fujimori también combatió de esa manera al terrorismo, porque si hubiera sido tan flexible como ahora nuestro gobierno de turno, la señora Dina, ¿no? Y que no hace nada, y está al lado, por favor, por el de la delincuencia, a pesar que el pueblo le grita, le pide a gritos que cambie las leyes, que controle más la delincuencia. Y es muy flexible, ¿no? Y yo creo que el tiempo de Fujimori, si no hubiera actuado como ha actuado Fujimori, combatir el terrorismo con tanta energía, con tanto carácter, eh, nuestro Perú hubiese ido a comunismo o más pobreza, ¿no? Entonces el Fujimori pues, cambió la economía y se comportó como un verdaderamente un presidente de ejemplo y la historia lo juzga. Así es. Bueno, escuchándonos su versión, pasamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? En el tema de la inflación, pues, a ver, se aplicó un shock económico, ¿no es así? Que consistía en la liberación de precios, la eliminación de subsidios. ¿Usted qué me podría hablar acerca de esos temas? No sé sobre ese tema tanto, no soy de política tanto, pero de lo que viví, lo que sé es que yo creo que todas las medidas que económicamente el hombre puso, y ahora se ve el resultado, ¿no? El resultado se ve que una buena decisión, la economía que puso tanto el cambio de moneda, por ejemplo el sol, ¿no? Hasta ahorita estamos mejor que todos los países, que nuestra vida es, o sea, en pocas palabras, aquel tiempo se sufrió, se luchó tanto, ¿no? Pero ahora pues vemos el fruto del cambio de moneda, la vida cambia, ¿no? Hasta ahorita nuestra moneda es rentable, ¿no? Así Así. es. Eh, ¿Usted qué me podría hablar acerca de si fue o no fueron efectivas las modificaciones que hubo en el ámbito económico, ¿no? En esto hablaríamos, ¿no? Si es que su gobierno de Alberto Fujimori trajo más pobreza o aumentó los niveles de la economía en el Perú. ¿Qué me podría? Claro, los primeros días o los primeros meses se sentía el golpe, ¿no? El cambio de moneda era inmenso. Mucha gente andaba desesperada por el cambio de moneda que teníamos. Eso era drástico, era por decir, un ahorro de 5.000 que teníamos se volvió como oh, 50 soles, ¿no? Era un cambio enorme, ¿no? O, por ejemplo, era un golpe tremendo, pues, ¿no? Para ahora vivir como que estamos viviendo, económicamente bien, económicamente solvente, ¿no? Yo creo que todos los cambios que hizo el señor Fujimori en su gobierno ha sido bien acertado, gracias a Dios. Ahora somos económicamente solvente
y, y eso más puedo opinar, ¿no? No sé tanto de la política, no soy económicamente, pues no estoy tan fluido a la economía ni a la política. Es- Claro, está muy bien su aporte. Bueno, continuando con la pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori? En este tema abordaremos, ¿no?, acerca de la pobreza y la desigualdad en el país. Usted quizá considera que Fujimori lanzó, por ejemplo, programas, ¿no es así? Ujú. También promovió obras de infraestructuras en zonas rurales. ¿Qué me podría hablar de acerca de eso? Bien, bien, hizo muchos colegios, ahí, al pueblo le ha ayudado tanto económicamente y a muchos pueblos marginales que tanto ha ayudado a los niños, al pueblo completo. Bien, entonces, claro, usted me comenta que hubieron bastantes obras sociales y bueno, de esta manera pudo ganar el apoyo, ¿no es así?, de los ciudadanos. Eh, ¿Qué opina acerca de las medidas que se realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori para combatir a los grupos terroristas? En este gobierno pues se vio mucho acerca del MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no es así? Y el Sendero Luminoso. ¿Qué me podría hablar acerca de las medidas? Bueno, yo creo que la medida ha sido muy, muy drástico, muy acertado, ¿no? Porque eh, ya había pasado varios gobiernos, pues que el terrorismo, el 70% ya había entrado a la tierra peruana, ya estábamos ya a punto de volvernos comunistas, porque aquel tiempo pues era el terrorismo como ahora la delincuencia. Era tan temido que más que todo reinaba en provincias el terrorismo. A la gente pobre le hacía más pobre, porque ellos cobraban pues cupo a los hacendados, y no solo en provincias, pues acá también ya en tiempo de, de Belaúnde hasta mismo Fujimori, que era ya, Lima estaba ya lleno de terrorismo por acá, bombas por allá, bombas por aquí, y yo creo que todas las medidas que Fujimori hizo ante el terrorismo era un buena idea y buen acierto, pues, ¿no? Ha acertado bien, ¿no? A la margen, pues, de los derechos humanos, pero hay que ser así, pues hay que corregir así, sí, que no, uno, pues, se va a aplicar a los derechos humanos no hubiera hecho nada, como ahora que se respeten los derechos humanos y que la delincuencia, pues, tiene leyes favorables. Aquel tiempo, pues, Fujimori era muy drástico, muy enérgico, y gracias toda a su preocupación, a su gobierno, ahora somos libres, pero golpeados por la delincuencia, ¿no? Por las personas de los venezolanos que cobran cupo, los asesinatos, tantas cosas. Aquel tiempo que Fujimori acertaba bien para combatir el terrorismo. Así es, si bien es cierto, me comentas que hubo una mano dura, ¿no es así?, contra el terrorismo. Es más, se logra la captura del líder de Sendero Luminoso. Y bueno, de esta manera se pacifica el país, ¿no es así? Sí, pues gracias a su asesor, ¿no? Gracias al señor Vladimiro, ¿no? Yo creo que nuestro país necesita hombres como Vladimiro, personas de cerebro, personas decididas, y todo el trabajo pues ha hecho su asesor, ¿no? Como me gustaría que hacia el futuro tengamos un presidente como Vladimiro para que combate esta delincuencia, este derramamiento de sangre que existe en nuestro país por parte de la delincuencia. Así es, pese a los resultados que se hubo, también estuvo acompañada de violaciones a los derechos humanos.
Y también tenemos conocimiento, ¿no?, de las ejecuciones extrajudiciales. Esto fue muy polémico, lo que fue la violación de los derechos humanos. Sí, pues, porque sin eso no se hubiera podido combatir el terrorismo. Tanto el terrorismo ya estaba en las universidades, como San Marcos, la Cantuta, hasta ahí en la Uni, creo que ya los alumnos ya vivían ahí y eran pues temibles en esas universidades de aquel tiempo. No soy una persona tan leído, tan metida en la política, pues, te doy solamente mi comunicación como un ciudadano que hay que recordar y hay que recalcar lo bueno que han hecho los presidentes, ¿no? Para mí el gobierno Fujimori ha hecho bien, pero a los últimos tiempos pues la corrupción se le dominó, no sé qué habrá pasado y se, se habló tanto de la corrupción, de la manipulación del periodismo, que el dinero por acá y salió en video, todas las cosas. Hizo ver la realidad al pueblo, ¿no? Cómo se manejaba el gobierno peruano, cómo apodera la corrupción. Así es. Muchas gracias por estas ilustraciones que nos hace llegar desde su punto de vista. Continuando, me gustaría saber, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política que tomó? Y yo creo que fue como cualquier política, ¿no? Como cualquier política que quiere hacer una cosa, otra cosa, ¿no? Pero yo creo que todo eso fue con la confianza, con el permiso de cada mujer que se hizo. Claro que políticamente últimamente pues manosearon por acá, por allá, como en cualquier política, ¿no? Que sí, que lo hizo con mi permiso, con no con mi permiso, o sin mi permiso, o me compraron, o me ellos 10. Esa es política ya, pero yo creo que Fujimori tuvo buenas intenciones de cambiar el Perú porque la verdad que en Perú había mucha pobreza en aquel tiempo, mucha pobreza. Y había muchas, más tenían gente pobre, más hijos, y yo creo que de repente es por eso, pues como en Japón, no sé mucho las leyes de Japón, de repente quería aplicar el mismo estilo de vida para nuestra sociedad, para los peruanos, porque el hombre era muy preocupado, quería cambiar a Perú, quería demostrar o quería cambiar Perú como estilo de Japón o como estilo que él vivía, ¿no? Porque gente pobre tiene más hijos, no había control, no había cómo controlar esa, ¿cómo te puede decir? No había control como para tener hijos, uno, dos, era cuantas veces quieran, cuando se aparecían conejos o cuy, ¿no? Entonces, de repente, por eso que, con su permiso de esas personas, pues quería cambiar el estilo de nuestra sociedad, pero ya habían interpretado mal los políticos. Yo creo que en todo sentido, en todo campo de la política, hay interés de otros políticos que quieren hacer quedar mal, ¿no? Así es, si bien es cierto, en la actualidad este tema de las esterilizaciones forzadas se ve como una vulneración a los derechos humanos de aquellas mujeres, ¿no? O poblaciones vulnerables, más que todo eran personas analfabetas y quizá salió esta noticia de que fueron forzadas o fue sin respetar el consentimiento de aquellas mujeres. Eh, claro, usted me indica, ¿no? Desde su punto de vista, quizá fue un abuso o estuvo dentro de sus facultades. Yo creo que cada persona, sin que tenga una autorización, yo creo que nadie te puede tocar, nadie puede hacer nada contra tu voluntad, ni fuéramos animales. Por más analfabetos que somos, por más ignorantes que somos, uno ve, ¿no? Entonces diría, pues, ¿cómo? ¿No? Yo venía al hospital, ¿no? Para que me hagan esto. Entonces yo creo que así es con su autorización de ellos, pero como le vuelvo a decir,
en toda política ya terquiversan y ya como políticamente te hacen quedar mal a otras personas, ¿no? La política es tan cochina que no es no hay transparencia, ¿no? Uno dice sí, otro no, el dinero lo hace hablar hasta el cura, ¿no? Le hace mentir. Yo creo que es eso. Porque nadie puede tocarte contra tu voluntad, sin ningún permiso no te pueden hacer una esterilización. Tienes que contar con tu firma, ¿no? Con tu firma, que te autorice. Y como te vuelvo a decir, pues Fujimori pues quería cambiar la vida de Japón, que todos los niños, todas las parejas tengan hijos controlados, uno, dos. Pero acá en nuestro Perú, pues, cada hogar tiene cuatro, cinco, seis hijos. Nosotros, por ejemplo, somos seis hermanos más dos muertos, son ocho, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ocho. Entonces, y cada familia y cada hogar, y encima la pobreza, entonces un gobierno se preocupaba mucho por la población, más que todo para la gente pobre, ¿no? Gente de provincia. Así es. Bueno, también me gustaría conocer cuál es su opinión acerca de las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión. En esto vamos a hablar acerca de cómo utilizó o controló a la prensa en su gobierno, ¿no? Yo no soy una persona tan preparada para la política, no te puedo decir que estoy metido en la política, pero ya en la noticia pues mostró que con el dinero pues hace hablar a todos, se hace silenciar y lo manejó así, ¿no? Yo creo que como puede ser cierto, como no puede ser cierto, pero hemos visto en el video que todo se paga, ¿no? Todo se pagaba, ¿no? Como cualquier gobierno, ¿no? Si no roban ellos, pagan el periodismo, pagan cubrir una cosa, otra cosa. Ese ya es de cada gobierno, cada turno que viene es la misma situación, la misma cosa. Como ahora, por ejemplo, los padres de la patria sacan leyes a su favor. Entonces, ¿qué se puede esperar? Pues aquel tiempo pues han hecho bien, pero también han podido controlar, pues no que todo el periodismo hable a su favor, o toda la prensa que esté a su favor. Siempre cada política tiene su excusa, su problema y hay que tratar de controlarlo, ¿no? Claro, pero este tema de el control de la prensa fue muy mediático, ya que se utilizaron sobornos, ¿no? Y presiones para silenciar a los medios. En pues, recalca mucho lo que es Vladimiro Montesinos, el asesor, fue una clave en este esfuerzo que hubo y lastimosamente afectó gravemente a la libertad de expresión. Eso es hasta donde se puede tener conocimientos, ¿no? Eh, lastimosamente mm, se contribuyó a la creación, ¿no?, de una atmósfera de censura y desinformación, porque solamente quería que salga a la luz lo que la política o lo que el asesor eh, era más preferible, ¿no es así? Claro, no todo bien pues hizo el señor Fujimori con su asesor. Siempre tiene que haber algo, ¿no? Hizo bien para los pobres, para algunos hizo mal, pero mayormente hizo, porque si no hubiera tenido ese carácter, ese don de dominar al periodismo, que nunca, jamás hubiera combatido el terrorismo. El terrorismo era tan temible, al terrorismo no le importaba dónde dejar una bomba. Dejaban bombas con una camioneta completa. Por ejemplo, debe haber un recuerdo por ahí, noticias o libros. Y ya era temible andar por Lima, el mismo centro de Miraflores. Se bajaban los edificios, lo metían bomba, sin miedo. No decían que piedad, que estaba una niña embarazada, una niña, una pareja, no importaba, era infernal. Entonces yo creo que hizo un buen trabajo el asesor del señor Vladimiro en su gobierno de Fujimori. A mi conocimiento, no hay otro gobierno como él y no habrá otro asesor como él. A mí me gustaría que
que ya salga el señor Vladimiro de la cárcel y se lanza desde la presidencia para combatir esta delincuencia que hay, este derramamiento de sangre que hay de parte de los venezolanos. Me gustaría un gobierno así como con ese carácter que tiene el asesor Vladimiro. Y yo creo que ese tiempo, en como cualquier país, ¿no? No te dejaban trabajar, el periodismo, la comunicación, eran exagerados o decían la verdad, pero lo importante de lo que ellos hicieron para el Perú es mucho que ha hecho. No interesa que si lo pagaron para el periodista, que se calle, que no diga una cosa, otra cosa, ¿no? Lo importante es que dominó al terrorismo y nos dejó una economía solvente. Y gracias a ellos ahora que tenemos nuestro sol que vale más que el dólar. Así es, si bien es cierto, usted nos habla acerca de el tema de la mano dura, ¿no? En la Sí. actualidad se ve un tema de mucha flexibilidad y es por eso que vemos los problemas que se está viviendo. Bien, para culminar me gustaría preguntarle ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Claro, esa ya es la reelección, pues, ¿no? La reelección que querían permanecer ahí. eh, y vino pues otro candidato, otra persona para poder reemplazar a Fujimori. Y estaban acorralados con tantas cosas buenos que hicieron y para la gente pues era malo, ¿no? Para otros países, para otros gobiernos que vienen atrás. Es cuestión de política, pues la política no tiene lógica, ¿no? La política es tan cochino que eh, hay gente que te rodean y cuando te volteas te empiezan a hablar mal de ti, ¿no? Entonces, eso yo creo que eso sucedió en el último gobierno de Fujimori, pues que se entró la desesperación y se descubrió, pues, ¿no? Se descubrió que había una cosa que caminaba mal, tanto como la corrupción, el dinero y tantas cosas, pues, que se ve que se hizo más bien que mal en ese gobierno de Fujimori. Hicieron más bien al pueblo que pocas cosas que se puede, mm, con mínimo que se hizo una cosa mala, como el Claro, periodismo o como el tema de la contra la corrupción. voluntad de la mujer, los derechos humanos, pero hizo más bien que un mal, ¿no? Que aquellos tiempos vivían, tanto en la Universidad de San Marcos, vivían alumnos años, y como Cantuta, y de ahí comandaban pues el terrorismo. Gente provincial del terrorismo tenía mucho miedo tenían al terrorismo, era más sanguinarios que ahora. Se metían bomba en casa, dinamita y salías volando en pedazos. No solo en casas, hasta en comisarías. Ya era una cosa desesperante, ¿no? Pero gracias a ello, pues ahora estamos mejor, tanto económicamente, y la caída de Fujimori, pues fue ya era visto, pues que ya iba a caer, ¿no? Porque ya había gente que más apoyaban al derechos humanos, la política, ¿no? La política que ya no dejaba gobernar, ya había gobernado como cinco o seis, sí, dos, tres, no, ya era tiempo de que lo cambien, ¿no? Pero de todas maneras, pues llegó la desesperación, eh, como se dice el dicho, no dura un mal que haces para toda la vida, ¿no? Pero como le vuelvo a decir, él hizo un bien para el Perú que un mínimo, un detalle malo, ¿no? Claro, bueno, en este último periodo que tuvo Alberto Fujimori en el gobierno, vemos, ¿no? Por historia, yo como la nueva generación tengo conocimiento de que, bueno, la caída de Fujimori fue por el motivo, ¿no? Que fue la difusión de los Vladivideos
¿no? Donde se mostraba al asesor Montesinos sobornando a políticos y empresarios, ¿no? Lo que reveló el alto nivel de corrupción. Y esto desencadenó una crisis política que llevó a Fujimori a renunciar mientras se encontraba en Japón. Las consecuencias pues incluyeron un periodo de inestabilidad política, la convocatoria de nuevas elecciones y la recuperación lenta de las instituciones democráticas en nuestro país. Bueno, señor Daniel, escuchando toda su versión, me gustaría agradecerle por esta entrevista, todos sus conocimientos que para mí son muy importantes. Muchas gracias, señor Daniel. Esto sería todo. Quizá en una ocasión más nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, señorita. De repente no así tan fluido en el conocimiento de la política. Le he contestado como he vivido, como lo poco que sé, con toda la verdad. Ya. Muchas gracias, señor Daniel.